Es que, hermano, si no fuera por Jesús, estaríamos perdidos todos, hermano. Estaríamos todos perdidos. El Señor nos justifica a través de su palabra. Y dice que en el cielo solamente van a entrar aquellos que son justificados. Y todos somos justificados, hermano. En esta noche vamos a abrir la palabra de Dios. El título que yo le puse, realmente a lo mejor ustedes no estarán de acuerdo, pero bueno, esto es así. El Israel espiritual también le arrebataron su tierra prometida. ¿Sabe, hermano, que el Israel que conocemos fueron arrebatados su tierra? Y durante años ellos han sido pactos. Y hoy hicieron pacto también, hoy el pacto que se hizo con la iglesia, que es la iglesia que sucede en Roma, ellos hicieron pacto con ellos. Y Roma es el causante, bueno, pero también el pueblo de Dios ha permitido esa cosa. En el cuidado de Roma, en el siglo antes de Cristo, hicieron un pacto ellos con Roma y entonces Roma era el poder político, como encontramos en la historia. Roma por 168 antes de Cristo reinó en toda Europa, y ese Roma, el pueblo de Dios no acató el orden de que Dios lo iba a cuidar, Dios lo iba a proteger. Y la tierra, hermano, la tierra prometida que ellos tenían, han perdido. Y por eso que hoy políticamente ellos pelean por la tierra nada más, hermano. Y esta noche vamos a descubrir que ninguno de los grandes hombres de Dios como Abraham, como Isaac, como Jacob, como todos los profetas, ellos no miraron a esa tierra, hermano. No miraron a esa tierra, sino que miraron a la tierra prometida que está en el cielo. Y nosotros hoy, como la otra vez habíamos hablado con mi hermano Dani, que toda nuestra cosa no es nuestro, hermano. Nada es nuestro. Por eso dice la palabra de Dios, dice, desnudo viniste al mundo y desnudo vas a ir al sepulcro. Entonces, esta noche vamos a hablar que la tierra prometida podemos perderla, hermano. Pero esa tierra prometida que está en el cielo. Y lamentablemente el pueblo de Dios han perdido esa visión que Dios quiso restaurar. Siempre Dios quiso restaurar a Israel, pero no en el sentido terrenal, sino que espiritual. Y en ella es la que el pueblo de Dios se ha desviado. Y también podemos desviarnos nosotros. ¿En qué está mi tierra? ¿En qué me estoy enfocando, no? ¿En qué me estoy enfocando en estos días? Si estoy enfocándome más en mi tesoro de esta tierra o en la tierra que Dios nos ha prometido, que nos quiere dar a cada uno de nosotros. Y la prédica se trata de que el pueblo de Dios han perdido esa visión. Y nosotros tenemos que tener cuidado también porque podemos perder esa visión. Le había comentado a mi hermano Daniel, pongo en oración también, que digo que Dios es el que tiene el control de todas nuestras cosas. Por eso dice que Colosenses dice, hacer tesoro en el cielo, no en la tierra. Pero la palabra de Dios no va a ir influyendo, hermano. No va a ir... el Señor siempre había prometido a su pueblo que quería darle esa tierra. Y vino el Salvador
y ellos no habían aceptado. Vamos a hacer una oración y vamos a ir a la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre amado, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque durante esta semana hemos hecho un alto para honrar tu nombre, Señor. No sea solamente en este lugar, sino que en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra vida secular, Señor, podemos honrarte. Padre amado, llénanos de tu infinito amor en nuestra vida para que podamos reflejar que tú, Señor, vive en nosotros. Y esa luz que tú has impartido en esta tierra también pueda impartir en nuestra vida, Señor, para que seamos un reflejo de tu amor con nuestro prójimo, Señor. Padre amado, queremos entregarte en esta noche, que sea tú nuestro huésped, que tú seas, Señor, que nos conduzca como ha hecho siempre, nos ha cuidado, nos ha protegido, nos ha bendecido, Señor, y queremos pedirte, Señor, que tú esté tu Espíritu Santo, como dice tu palabra, donde está 2 o 3 en mi nombre, ahí yo voy a estar en el medio de cada uno de nosotros. Creemos en tu palabra, bendice a mis hermanos, bendice, Señor, tu palabra de todo lo que vamos a hablar. Y Padre, que tú estés con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Y vamos a ir volviendo a la palabra de Dios. Vamos a buscar en San Juan 18. Y Jesús siempre dijo a sus discípulos, siempre le había inculcado de que a todos sus seguidores, que este no era el mundo que él venía a representar, sino que él vino a representar al mundo celestial, ¿sí? Y vamos a ir a la palabra. San Juan 18:36. Y Jesús, mire lo que dice la palabra de Dios. Dice Jesús, ¿no? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mire lo que dice. Pero mi reino no está aquí. O sea que la palabra de Dios nos está diciendo. Jesús siempre anuncia que su reino no era esta tierra, hermano. Él vino a hacer un propósito para que nosotros pudiéramos entrar en ese nuevo pacto que haría con nosotros. Y ese nuevo pacto lo hizo con el pueblo gentil, hermano. Hizo con los judíos y con los gentiles. Nosotros, ese pacto que él decía, los judíos podían pelear si fuera el reino de esta tierra. Y hoy encontramos que los judíos pelean por su territorio, por esa tierra. Y esa tierra ya no sirve, hermano. Esa tierra que Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, sino que mi reino está en los cielos. Y tenemos que tener claro que nosotros, nada de lo que poseemos es nuestro, hermano. Nada, nada. Y el reino que nosotros esperamos como Jesús había dicho, que nos había prometido. Ese reino no está en esta tierra, sino que está en el cielo. Porque si no, sus discípulos, dice, pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. ¿Por qué fue entregado Jesús? Fue entregado, hermano, a la mano de los judíos. Dice la palabra de Dios. Y lamentablemente era el pueblo que le condenó. Su pueblo le condenó, hermano. Y entonces, sí, el mundo pagano que era Roma, era poseído por ese territorio. Pero la Biblia no explica de que su reino no está en esta tierra, hermano.
¿Cuántos de nosotros que quisiéramos estar en ese reino, hermano? Yo me encantaría estar mañana, ¿no? Todos nosotros. Pero grandes hombres de Dios están esperando esa promesa. Por eso dice que va a ser en un abrir y cerrar de ojos la promesa que había prometido. Y no solamente a nosotros, sino que esos grandes hombres de Dios. Y vamos viendo en la palabra de Dios que realmente es así, hermano. Y mire, vamos en Hebreos, vamos a la carta de los Hebreos, Hebreos 11, y ahí encontramos muchos hombres de Dios de la fe que vieron todo, vivieron en la tierra prometida, pero ellos miraron de lejos, hermano. Y vamos ya a Hebreos 8, 9 y 10. ¿Quién quiere leer? 11. Vamos, 11, sí, Hebreos 11. Amén. Hebreos 11, 8. 8, sí. Dice así la palabra del Señor. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Impresionante, ¿no? Dios había sacado a Abraham y por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Obedeció, dice. Es importante, hermano. La obediencia hacia Dios para salir de ese lugar donde había, ¿cierto? A donde había habitado. Había recibido por herencia y salió a ver a dónde iba. Él no sabía a dónde iba, hermano. Pero sí, Dios le prometió. Pero en el 10 dice, ¿no? En el 10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dios nunca le falló. Nunca le dijo a Abraham, mira, posee esta tierra y peleen por esta tierra. No, nunca. Nunca le dijo. Le dijo, yo te voy a dar una tierra prometida que está en el cielo. Y fíjese, vamos a leer esto, hermano. Mire lo que dice el 13. Daniel, ¿querés leer el 13? Hebreo. Amén. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Qué impresionante, hermano. Tremendo, ¿no? Dice que ellos por la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos, creyendo y saludándolo y confesando como era extranjero y peregrino sobre la tierra. Hermano, no, Dios siempre escogió a Israel para darle una promesa, ¿no? Para que a donde ellos habitaran dice que hubiera miel y leche en abundancia. Eso significa abundancia en ese lugar. Pero fíjese lo que dice el 14. El 14. Lo que estos dicen claramente a entender que buscan una patria. Dice el 15. ¿Quién quiere leer el 15? Amén. Sí. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. El 16. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad.
Impresionante, hermano. O sea que ese arquitecto, ese cuyo arquitecto dice que le estaba preparando, pero ellos anhelaban una mejor, dice. Esto es celestial, hermano. Nunca el pueblo de Dios, hermano, esperaron en esa promesa. Los grandes hombres de Dios siempre esperaron de esa que es celestial, hermano, esa tierra que nos ha prometido a nosotros. Y eso, hermano, esa tierra prometida está para cada uno de nosotros. Y pronto vamos a recibir la tierra prometida, hermano. Como estamos viviendo en este mundo de apresuramiento, hermano, vamos a recibir esa tierra prometida. Y ese, hermano, lo hizo Dios. No se avergonzó de llamarse Dios de ellos, porque ha preparado una ciudad para cada uno de sus hijos, hermano. Esa ciudad que nosotros estamos esperando. Estamos esperando una ciudad, hermano. Una ciudad no está en esta tierra. No nos aferremos de cosas que están en esta tierra. Y muchas de ellas se han aferrado y se han ido, hermano, como esa mujer de Lot. Dice que miró, se aferró de las cosas que había dejado y ¿en qué se convirtió? En una estatua de sal, hermano. Si nosotros miramos en las cosas que tenemos, vamos a desviarnos del camino de Dios. Hermano, esa ciudad que ha preparado, esa ciudad donde habitaba nuestro padre, ellos sabían, Abraham habitaba, pero era la tierra prometida. ¿Dónde estaba? Era la tierra prometida, en la cual está ahora Israel. Pero es la terrenal. Pero ellos, ¿cómo sabían que era otra tierra que estaban esperando? Porque su padre le había dicho que le iba a dar otra tierra celestial, en la cual nosotros esperamos, ¿sí? Y dice que Abraham dice que le prometió esa tierra para sus hijos. Él no lo vio, hermano. Y dice que fueron esclavizados. El pueblo de Israel fue esclavizado en Egipto. 400 años estuvo. Esclavos eran. Ellos vieron el poder de Dios. Vieron todo. Pero también tenía un lujoso templo en la cual el hombre había edificado. El primer templo de que fue Salomón que edificó, un templo de gloria, un templo terrenal, un templo en la cual era lujo, hermano. Y para ellos era ese sus ideales. Han perdido de vista y después fue destruido ese templo por el rey Nabucodonosor. Fue destruido, hermano. Y entonces dice que todo el pueblo de Dios quedaron como ungidos cuando fue destruido ese templo, ese lujoso templo, hermano. Y sin embargo fue piedra nada más, fue piedra. Se han desviado del camino de Dios. Se han alejado totalmente del objetivo que Dios quería que haga. Que enseñaran a otro pueblo de que esa tierra no estaba ahí en Israel, sino que le enseñaran que esa tierra estaba en los cielos. Y eso es lo que tenemos que enseñar, que Cristo vino a morir por cada uno de nosotros y enseñarle que Cristo es nuestro Redentor. Y Él no está aquí en la tierra, sino que está en el cielo. Está para compartir de esa tierra prometida para cada uno de nosotros. Y vamos a leer, miren, vamos a leer Mateo 24:2.
Hermanos, dice que Mateo 24 habla de que ese templo, el segundo templo, iba a ser destruido. Y ese templo, hermano, nunca dijo el Señor, y todos los discípulos dijeron que el templo era el ser humano, no era una piedra, hermano. Fíjese lo que dice ahí en Mateo 24:2. Mateo 24:2. ¿Quién quiere leer? Amén. Dani. Respondiendo él, le dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Tremendo, hermano. La piedra se tenía que... Ese templo material, lo material iba a ser destruido. De nada servía en la mano de Dios. De nada, hermano. Y hoy se habla del tercer templo que se va a realizar. Pero el Señor dijo, no va a quedar piedra sobre piedra. Quería decir que nunca más iba a ser levantado un templo, porque el sacrificio perfecto ya se había hecho. ¿Y para qué se iba a sacrificar? En el año casi 400, un emperador quiso hacer el tercer templo. Pero dice que debajo de la tierra salía fuego, hermano. O sea que Dios nunca aprobó para que se levantara el tercer templo. Nunca. Quiere decir que la historia dice y que realmente, hermano, el Señor dice que el tercer templo que va a ser levantado no está en esta tierra, está en el cielo. Ese templo que el Señor tiene, donde Dios habita, ese va a ser bajado del cielo, hermano. Esa tierra que dijo Pablo, ni oído ha escuchado, ni corazón que ha subido lo que Dios está preparando para cada uno de nosotros. Nosotros no nos damos cuenta, hermano, la inmensidad. Yo no me doy cuenta, ninguno de nosotros, pero Él está preparando algo que nuestros ojos ni nuestro corazón han subido, ni pensamiento de hombre han subido para eso. Entonces quiere decir que Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros, hermano, y ese quiere compartir con todos nosotros. Y mire lo que dice 24:15. ¿Quién quiere leer? Dice 24:15, Mateo 24:15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, ¿no?, de lo que habló el profeta Daniel, el que le entienda. ¿Sabe, hermano, que esta es una profecía? La abominación desoladora significa cuando se iba a destruir el templo, el segundo templo. Y esto vamos a ir viendo en la palabra de Dios. Y mire lo que dice Daniel, vamos a leer Daniel 9. Daniel 9 dice que él vio esa visión. Y fíjese, hermano, lo que dice Daniel 9, 24 hasta el 27. Mire lo que dice. Dice la palabra de Dios lo que Daniel estaba viendo 700 años. Y dice 70 semanas está determinado sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, dice, ¿no? Fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos.
El 25, Daniel. Daniel, sí, 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. El 26. ¿Quién quiere leer? Sí. Y después de las 60 semanas 62. y 2 semanas, 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Sí. Seguimos el 27, hermano. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Sabe, hermano, esta es una profecía que mucho no entiende. Mucho no entiende, hermano. 70 semanas está determinado para tu pueblo, dice. ¿Qué quería decir? ¿Sabe cuándo empieza ese 70 semanas? Cuando iban a construir el templo y la ciudad de Jerusalén. ¿Sabe cuándo comienza, hermanos? Sumen en su casa, anoten eso que es importante. En el 457 antes de Cristo, hermano. Y sabe que ese 62 semanas, 70 semanas, son 490 años, hermano. 490 años. Esa profecía, 62 semanas está determinado. Esa profecía era para el pueblo, hermano. O sea que tenía una profecía, hasta aquí ustedes van a ser mi pueblo, le dijo. ¿Sabe eso, hermano? A lo mejor muchos van a decir, pero la Biblia dice, hasta aquí está determinado para el pueblo judío. ¿Sabe? Y esa semana, hermano, ¿sabe cuándo termina las 62 semanas? En el bautismo de Cristo. En el año 27, hermano. Y quedaba una semana. Esa semana, a la mitad de semana, dice que sería cesado el sacrificio. ¿Qué pasó esa mitad de semana? Dice que esa semana, hermano, esa mitad de semana fue sacrificado el cordero inmolado. 70 semanas, pero en una semana iba a ser sacrificado el cordero. Y ese cordero que fue, hermano, que fue dicho por el profeta Daniel, y termina en las 70 semanas. ¿Sabe cuándo termina, hermano? En la muerte de Esteban. Hasta ahí estaba determinado para el pueblo judío. Hasta la muerte de Esteban. Tremendo, hermano. Sumen en su casa y van a encontrar 490 años exactos van a encontrar. Y habla de la profecía de los 2300 tarde y mañana. Pero esa vamos a hablar de la próxima. ¿Cuándo terminó los 2300 tarde y mañana? ¿Sabe qué importante, hermano? Porque eso fue determinado para el pueblo judío. Y sabe, hermano, no quiere decir que la salvación no está puesta para ellos, sino que la salvación pasó para los gentiles, para los griegos. Primeramente dice para los judíos, segundo para los griegos y tercero para los gentiles. Todos nosotros el Señor hizo ese pacto
no solamente con el pueblo de Israel, sino que hizo con todos nosotros. Y qué importante, hermano, reconocer que esa abominación desoladora, ¿cuándo terminó, hermano? Y Jesús siempre le dijo, mire, cuando suceda toda esta cosa, huyan, dice, huyan, dice. ¿Sabe cuándo fue terminado la desolación para el pueblo judío? En la derribación del templo, en el año 70, por el general Tito, hermano. ¿Acaso Jesús no le dijo al pueblo, le dijo, mira que este templo no va a quedar piedra sobre piedra, hermano? ¿Lo cumplió esa profecía? Sí cumplió, hermano. Y nosotros, como conocemos la Biblia, la historia nos comenta que fue destruido por el general Tito. Por el general Tito fue destruido. Hermano, y Jesús le dijo, mira que cuando suceda esta cosa, antes que suceda, Dios dice que no va a anunciar la hora que va a venir Él a su profeta, hermano, a sus hijos. Y Jesús le anunció antes que se destruya, le dijo, antes que se destruya Jerusalén y el templo, 3 años antes, vino y sitiaron Roma a Jerusalén. Y Jesús le dijo, huyan, vaya para el monte, el que está en la azotea, huya, no se quede ahí. Esa era una profecía en la cual le dijo Jesús a sus discípulos. Y muchos de la gente que entendía la palabra de Dios creyeron en Jesús. Y ellos dicen que se fueron a otro lado, hermano. Porque no quedó ahí nadie, hasta el templo fue destruido. Ningún niño, mujer, adulto, viejo, todos murieron. Hermano, Jesús dijo, y vamos a ir comprobando con la Biblia, ¿sí? Marco 13:14. Marco 13:14, esa abominación desoladora empezó en el año 67, hermano, en el año 67 después de Cristo. Marco 13:14. Amén. Sí, amén. Marcos 13:14 dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Jesús le dijo que tu invierno, que tu vida no sea en invierno, en día de reposo, le dijo. Y sabe, hermano, le dio esa señal cuando este general sitió en el año 67, después de la muerte de Cristo, sitió Jerusalén y pocos salieron, hermano, pocos salieron, huyeron de eso. Y a nosotros nos va a avisar el Señor cuándo va a volver, hermano. La Biblia dice que nosotros no somos ignorantes de la segunda venida de Cristo. Él nos va a avisar la hora y cuándo va a venir, hermano. Por eso dice que el esposo debe estar preparado. La iglesia debe estar preparado, hermano. Pero sí va a anunciar a cada uno de nosotros cuándo Cristo va a venir, hermano. Por eso nos da las señales de cuándo va a volver. Pero la Biblia es claro. Primera de Tesalonicenses habla de que todos estamos advertidos cuándo va a venir Jesús. ¿Sabe, hermano? Ese habla, Primera de Tesalonicenses 5, para adelante. Dice que no estamos ignorantes de esta cosa. Pero eso no lo vamos a leer. Eso para que usted lo lea en su casa, ¿sí? Léalo eso y va a encontrar que estamos nosotros
advertido. Vamos a Lucas 19. Lucas 19, 43 y 44. Dice así, amén. Vendrán días sobre ti cuando tu enemigo te rodearán dice, y cercarte, sitiarán por toda parte y te estrecharán, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejará en ti piedra sobre piedra, en cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, dice. O sea que Jesús le había anunciado estas cosas, hermano. A sus discípulos le había anunciado. Y le había anunciado, y mucha gente de lo que escucharon la palabra de Dios, lo que le había dicho Jesús, habían entendido, hermano. Habían ido, salieron de ese lugar. Y qué importante, hermano, qué importante de que nosotros sepamos los tiempos en los cuales estamos viviendo. Y si Jesús le anunció en aquellos tiempos, también nos va a anunciar a nosotros, hermano. Nos va a anunciar tal cual el día que va a venir, hermano. Dice que no estamos ciegos. Ninguno de nosotros estamos ciegos, hermano. Qué importante. Cuánto nosotros tenemos que darle gloria a Dios. Decir, sí, mis ojos están abiertos. Y estamos conociendo el tiempo, hermano. Lucas 21. Ahí en la vueltita, Lucas 21, dice 21:6. ¿Quién quiere leer? Amén. Sí. En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Hermano, el Señor había anunciado, muchas veces había anunciado a sus hijos, hermano. Todo aquel que habían aceptado a Jesús como su Salvador personal, toda aquella persona que Pedro había explicado, y todos esos 5,000, esos 3,000, ellos sabían, hermano, que esta cosa iba a acontecer en esos tiempos. Y ellos sabían, hermano, y ellos huyeron. Cuando pasó esta cosa, huyeron, porque le dio una señal. Le dijo, mire que te va a ser sitiado. Iba a ser sitiado Jerusalén y el templo. Y ellos se dieron cuenta, hermano. ¿Cómo? Porque escucharon la voz de su Señor, que le dijo, cuando suceda esta cosa, huyan de este lugar. Y realmente, hermano, tenemos que estar alerta a lo que va a acontecer en estos últimos tiempos para nuestra vida, ¿no? Y muchos dicen, vayan al campo, huyan. ¿De qué vamos a huir, hermano? El Señor nos va a cuidar, hermano. Y entonces hay mucho mensaje de esto que se habla del campo. Vayan al campo. Hermano, nosotros tenemos que dar, que estamos acá, somos pocos, tenemos que dar el mensaje de salvación. Y el mensaje de salvación se tiene que anunciar no huyendo, hermano, sino que enfrentando la situación. Y la Biblia nos va diciendo, Mateo 23, 38. ¿Quién quiere leer? Dice así. Amén. Amén. He aquí, vuestra casa os dejará desierta.
Hermano, mire lo que dice. Que vuestra casa, Jesús estaba anunciando a sus hijos. Mire que su casa será desierta, dijo. Y ese iba a ser la abominación desoladora, hermano. Lo que había anunciado Daniel. Daniel había anunciado, mire que va a acontecer esta cosa. Y todo lo que son estudiosos de la palabra de Dios sabía que iba a cumplir ese tiempo, hermano. Y que Jerusalén iba a ser destruido. Y su ciudad iba a ser destruido. Y fíjese lo que dice ahí en el Mateo 27, 25. ¿Y por qué causa pasó esto, hermano? ¿Sabe por qué causa, hermano? ¿Usted sabía por qué causa pasó esta cosa? Porque ellos habían matado al Mesías. Y mire lo que dijeron el pueblo, hermano. El pueblo judío decía esta cosa. 27, 25. Mateo 27, 25. Amén. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mire lo que pasó. Pasó esta cosa, hermano. En el año 70, todo el templo y toda la ciudad de Jerusalén fue destruida, hermano. Y fue masacrado toda esa persona que vivía dentro de la ciudad. Por eso, ¿por qué motivo, hermano? Porque ellos pidieron. Esa maldición estaba determinada sobre los judíos, hermano. Porque acá dice, y respondiendo todo el pueblo, dice, ¿quién es que crucificó a Jesús? El pueblo, hermano, el pueblo de Dios. Y su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, hermano. Tremendo la maldición que habían pedido. Esto, hermano, ellos mismos dijeron que caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Se cumplió la profecía al pie de la letra, hermano. Esa profecía está entre los 2300 tarde y mañana. Pero 70 semanas estaba determinado para el pueblo judío. Que después de esas 70 semanas después de la muerte de Esteban, eso la historia comenta, hermano. Después la historia de la muerte de Esteban fue transferida para todos los gentiles, hermano. Y tenemos que decir amén, amén, porque nosotros a través de ellos somos salvos, hermano. De ese pueblo judío salió el Salvador. Y cómo no agradecerlo, ¿no? Y tenemos que seguir orando por nuestros hermanos judíos para que cada día se conviertan al Señor. Pero falta poco, hermano. La Biblia dice que cuando se termine de convertir los gentiles, dice que el pueblo de Dios será llamado a salvación, hermano. Eso dice en Hechos. No, Dani, en Hechos está hablando de que, hermano, tenemos que seguir orando por nuestros hermanos judíos, para que ellos reciban al Mesías como nosotros la habíamos recibido. Y esa promesa, hermano, esa tierra no era para este mundo, hermano. Lo que Jesús dijo, ¿cierto? Mi reino no está en esta tierra, mi reino está en el cielo, dice. Y en el cielo está, hermano. ¿Dónde está Jesús? Dice que Hebreo habla, dice que está abogando en frente de su Padre. Está en el cielo, hermano. Él está vivo. Y vivo para que nosotros entremos al santuario celestial gratuitamente a través de su sangre, hermano. Entramos, dice, en la presencia de Dios y pedirle perdón, hermano. ¿Cuántos de nosotros hemos entrado en esa presencia? Y cada día, hermano, hoy mi hermana Valeria dice que
que debemos entrar todos los días y pedirle perdón, hermano, porque no equivocamos, pero el Señor nos demuestra. Él quiere llevar a un hijo fiel, a un hijo que realmente sea honesto en todas las cosas. Pero bueno, la palabra de Dios dice que el pueblo han pedido que a través de que ellos decían que el pueblo de Dios dice que su sangre sea derramada sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y esa es la cruda realidad, hermano. Dice que Él no va a perdonar, sino que va a visitar la primera y segunda y tercera y hasta la cuarta generación. Tremendo, hermano, tremendo. Nosotros debemos seguir pidiendo protección para nuestra familia, seguir orando por nuestros hijos, nuestros amigos que están inconversos, y todos nuestros familiares. Por ella tenemos que estar orando, para que el Señor haga la obra que tiene que hacer. Y no como el pueblo dijo, que la sangre de este inocente caiga sobre nosotros. No, nosotros tenemos que ser diferentes, orar, pedir, para que nuestros seres queridos, amados, sean salvos. Y sabe que la palabra de Dios, Él vino para salvar al mundo, hermano. Vino para visitarnos y para salvar nuestra vida. Si esa oportunidad se nos dio a nosotros no la debemos perder, hermano. Pero también el diablo nos va a golpear, hermano. El diablo nos va a golpear. Esa tierra prometida que Abraham, Jacob y Isaac habían visto de lejos, pero no estaba en esta tierra, sino que en el cielo, hermano. Y nosotros estamos esperando esa tierra nueva, donde dice que ya no va a haber más llanto, no va a haber más dolor, no va a haber más lágrimas. Esa tierra prometida pronto va a venir del cielo, hermano. Cuando Cristo venga a buscarnos, vamos a ir a esa tierra prometida. Y esa tierra prometida está para cada uno de nosotros. Y el Señor, hermano, no ha prometido. El hombre miente, pero el Señor no es hombre para mentir. Él lo va a cumplir a su debido tiempo. Sabe que el tiempo se acerca. El tiempo se acerca, hermano, en la cual nosotros cada día tenemos que pedir a Dios que todos nuestros familiares se acerquen a Cristo, hermano. Esta es nuestra obligación de llevar el mensaje a nuestros seres queridos, amados. Y sabe que Jesús dice que había contratado, ¿no? Jesús, usted sabe que en Mateo 21, se habla de que ahí demuestra, hermano, que fue caído la salvación en otra mano. 21, vamos a leer 21, 41, la parábola de los labradores malvados. Y este se considera que parábola de los malvados es un ejemplo. Jesús daba ejemplo, hermano. Y dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y sabe, hermano, es una parábola que se cumplió, porque por parábola hablaba para el pueblo de Dios. Y a sus discípulos no le hablaba por parábola, sino que le hablaba, ellos entendían, hermano. Dice que la parábola era para el pueblo, para que entienda. El pueblo judío, para todos esos pueblos. Y fíjese lo que dice, vamos a leer el 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será
dado a gente que produzca los frutos de él. Hermano, en el año 34, en la muerte de Esteban, se cumplió esa profecía sobre el pueblo judío. Y dio a otra gente, dice, que produzca fruto. ¿Y qué es el fruto? El fruto, ¿cierto?, de llevar el mensaje de salvación a otro. O sea que ese se produjo, dice que se produjo para otra persona. Con eso dice que no quiere decir que está quitado el pueblo de Dios, no, hermano, sino que le quitó de eso, le dio a otra persona. ¿Y a quién es la otra persona? Que Pablo predicó en toda Europa, y no solamente Pablo, sino que todos los discípulos llevó el mensaje de salvación al pueblo gentil. Y dice que su pueblo, ese pueblo gentil es el pueblo, el Israel espiritual, que tanto, hermano, y Dios tiene un pueblo, y un pueblo en la cual Dios va a venir a buscar a cada uno de los que está inscrito en el libro de la vida. Hermano querido, que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde, y que ese pueblo seamos nosotros, y que pronto va a querer compartir con nosotros esa tierra prometida, y con ella vamos a ir con Abraham, con Isaac, con Jacob, con todos aquellos profetas menores, mayores, que van a estar esperando esa tierra prometida, que va a ser en un cerrar de abrir de ojos. Hermano querido, que Dios lo bendiga y que Dios lo guarde. Amén.